El secreto de la habitación 3, parte 1, la llegada. El viento frío de la noche azotaba las calles vacías mientras Alejandro conducía su viejo automóvil por el camino que llevaba al Hotel Marqués de Sombra. La lluvia liguera golpeaba el parabrisas en un ritmo irregular, acompañando la tensión que sentía en el pecho. Desde que escuchó hablar del misterioso hotel, algo en su interior le decía que debía visitarlo. Quizá era curiosidad, quizá era la necesidad de enfrentarse a algo desconocido. Al llegar, la fachada del hotel se alzaba imponente, una construcción de finales del siglo XX que parecía resistirse al paso del tiempo. Las ventanas altas, con cortinas pesadas y polvorientas, reflejaban la luz tenue de los faroles de la calle. Un letrero antiguo con letras doradas y desgastadas rezaba: Hotel Marqués de Sombra. Alejandro detuvo el coche frente a la entrada y se quedó observando, tratando de percibir algún movimiento, algún signo de vida. El lugar parecía vacío, pero a la vez invitaba a entrar, como si ocultara secretos que solo podrían revelarse a quienes se atrevían a cruzar sus puertas. Al abrir la pesada puerta de madera, un chirrido profundo resonó en el vestíbulo. Alejandro avanzó con cautela, sintiendo que cada paso despertaba ecos antiguos. El interior del hotel olía a madera húmeda y a polvo acumulado durante décadas. El suelo de mármol, aunque limpio, tenía grietas que delataban su antigüedad. Una lámpara de araña colgaba del techo, oscilando ligeramente, iluminando tenuemente los retratos de antiguos huéspedes que parecían seguirlo con la mirada. «Buenas noches, señor». La voz del recepcionista sorprendió a Alejandro. «Bienvenido al Hotel Marqués de Sombra. ¿Reservó habitación?» El hombre detrás del mostrador tenía un aspecto extraño. Sus ojos oscuros parecían demasiado profundos, y su sonrisa era apenas perceptible, como un gesto forzado. Alejandro asintió y entregó su nombre. El recepcionista revisó un libro antiguo con páginas amarillentas y finalmente habló. «Sí, señor Alejandro. Tenemos disponible la habitación 13. Hizo una pausa, como midiendo sus palabras. «Es especial». «¿Especial, cómo?», preguntó Alejandro, intentando mantener la calma, aunque sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «Nada de qué preocuparse. Solo es diferente a las demás». El hombre extendió la llave con un gesto firme y silencioso. Alejandro tomó la llave, notando que estaba fría, como si hubiera sido guardada en la oscuridad durante años. Subió las escaleras de madera que crujían con cada paso y sintió que el aire se volvía más denso. Cada sombra parecía moverse ligeramente, yugando con su mente. Cuando llegó al piso, la puerta de la habitación 3 se alzó ante él, solitaria, como esperando su llegada. Al abrirla, un olor extraño, mezcla de humedad y antigüedad, llenó sus sentidos. La habitación era amplia, con paredes tapizadas en rojo oscuro, un espejo antiguo en el centro y una cama enorme con sábanas de lino, impecables pero frías al tacto. Las cortinas pesadas apenas dejaban entrar la luz de la farola de la calle. En la mesa de noche, un reloj de péndulo marcaba las 12 en punto, aunque Alejandro había llegado apenas hacía unos minutos. Se dejó caer sobre la cama, intentando ignorar la sensación de ser observado. Cada sonido parecía amplificarse, el goteo de la lluvia, el crujido de la madera, incluso su propio corazón latiendo con fuerza. Intentó relajarse, convencerse de que todo era producto de su imaginación, pero una pequeña voz interior le advertía que algo no estaba bien. Decidió explorar la habitación. Cada rincón parecía guardar secretos. En el armario, ropa antigua cuidadosamente doblada, bajo la cama, polvo y telarañas que sugerían que nadie había estado allí en semanas, en la pared, un cuadro de un paisaje oscuro y sombrío. Al tocarlo, sintió un frío intenso que lo hizo retroceder. Alejandro respiró hondo, tratando de calmarse, y decidió revisar la ventana. Afuera, la lluvia continuaba golpeando las calles desiertas, pero no había señales de vida humana. Solo el reflejo de la habitación en el cristal lo miraba fijamente. Al regresar a la cama, se sentó y revisó su teléfono. Sin señal. Ninguna llamada, ningún mensaje, nada. La sensación de aislamiento se intensificó. Entonces, escuchó algo, un leve susurro, apenas perceptible, como si alguien hubiera pronunciado su nombre. Se giró rápidamente, pero no había nadie. El recepcionista, la habitación, el hotel, todo estaba vacío. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía. Alejandro trató de racionalizarlo.
Es solo la mente jugando trucos, se dijo. Pero incluso mientras pensaba eso, el aire parecía más frío, más denso. La habitación ya no era solo un lugar, era un ente vivo, respirando, observando. Cada sombra parecía moverse, cada sonido parecía cercano, demasiado cercano. Y en el fondo, una voz persistente repetía, casi imperceptiblemente: «Bienvenido, Alejandro». El corazón le dio un vuelco. ¿Quién estaba ahí? ¿Qué era aquella voz? La curiosidad que lo había llevado hasta el Hotel Marqués de Sombra ahora se mezclaba con miedo puro. El destino de la habitación 3 empezaba a revelarse lentamente, y Alejandro estaba justo en el centro de la historia. Se tumbó en la cama, cubriéndose con las mantas, tratando de ignorar los sonidos, los susurros y la sensación de ser observado. Pero antes de cerrar los ojos, una última mirada al espejo le mostró algo que no podía comprender, una sombra detrás de él, que desapareció en el instante en que parpadeó. Esa fue la primera noche de Alejandro en la habitación 3. Una noche que marcaría el inicio de una experiencia que pondría a prueba su cordura, su valentía y su instinto de supervivencia. Porque en el Hotel Marqués de Sombra, nadie estaba verdaderamente solo y la habitación 3 tenía un secreto que estaba a punto de despertar.